Seguro has escuchado la frase, si eres diabético, no puedes consumir arroz. Es increíble cómo se ha satanizado a los carbohidratos a un punto en que se le prohíbe a los pacientes diabéticos. En este video quiero aclarar todas esas dudas. Quiero que conozcamos qué son los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos hay, en qué fuente de alimentos los conseguimos y cuáles son los más recomendados para el paciente diabético. Debemos iniciar diciendo que los carbohidratos y la relación que tienen con la diabetes ha sido muy estudiado. Existen múltiples estudios, muchos que hablan a favor y otros que hablan en contra del consumo de carbohidratos. Si bien es cierto que se ha demostrado que una dieta baja en carbohidratos es beneficiosa para el control de los niveles de glucemia, también sabemos que esto va a depender de múltiples factores. No todo tipo de dieta se va a aplicar a todo tipo de paciente. Va a depender del tipo de diabetes que tenga la persona, si es obeso o no es obeso, el tratamiento que tenga el paciente, si es un tratamiento intensivo con insulina o es un tratamiento un poquito menos severo. Entonces, todos esos factores son importantes para determinar cuál es la dieta adecuada para el paciente. Sin embargo, sabemos que una dieta moderada en carbohidratos nos va a proporcionar los suficientes sustratos energéticos para que el paciente mantenga unos niveles de glicemia controlados y una excelente funcionalidad a nivel de su organismo. Una dieta balanceada es la mejor opción para el paciente diabético y debe de ser personalizada de acuerdo a los requerimientos del paciente, su edad, su peso, su tratamiento, tipo de diabetes, entre otros factores. Es por eso que el día de hoy voy a compartir contigo 10 puntos claves que debes conocer acerca de los carbohidratos. Número 1. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son macronutrientes que, dependiendo de su complejidad, al consumirse se van a degradar en moléculas más simples y estas se van a absorber a nivel intestinal, proporcionando así la glucosa necesaria para que nuestro organismo pueda funcionar. La glucosa es la forma más simple que tiene el organismo para conseguir energía. También puede utilizar otras fuentes para conseguir energía, pero la más fácil es a través de los niveles de glucosa en sangre. Número 2. ¿Qué tipo de carbohidratos hay? Existen los carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples, debido a esto tienen su nombre, son aquellos que se absorben con mayor facilidad, son moléculas más sencillas. Los carbohidratos complejos, pues como su nombre lo indica, son moléculas de glucosa unidas entre sí por puentes o uniones, bioquímicamente hablando, que son un poquito más difíciles de romper y por lo tanto estos se absorben de forma más lenta a nivel del intestino. El azúcar es un carbohidrato simple que está presente en la mayoría de los alimentos procesados que consumimos diariamente. Muchas veces estos alimentos contienen azúcar de forma oculta, es decir, que no es tan evidente que está presente en el alimento. Por lo tanto, esto daría lugar a la tercera pregunta, que sería, ¿cuáles son los nombres alternativos que tiene el azúcar? Entonces, podemos ver que ella va a aparecer en las etiquetas como jarabe alto en fructosa, dextrosa, isomaltosa, maltodextrina, azúcar de caña, entre un sinnúmero más de nombres que realmente la lista es infinita. Número 4. ¿Dónde podemos encontrar los carbohidratos? Todo va a depender del tipo de carbohidratos que estemos buscando. Los carbohidratos simples los vamos a encontrar en las frutas, bebidas azucaradas o azúcar de mesa y también va a estar presente en las harinas refinadas. En el caso de los carbohidratos complejos van a estar presentes en leguminosas como son habas, lentejas, habichuelas o frijoles, van a estar presentes en vegetales almidonados como son la zanahoria, el brócoli, etc. Y va a estar presente también en tubérculos y cereales.
Número 5. ¿Qué provocan los carbohidratos al ser consumidos en nuestro organismo? La hormona insulina, que es una hormona que todos tenemos, ella va a reaccionar ante los niveles de carbohidratos en sangre que tengamos. Entonces, dependiendo del tipo de carbohidratos que consumamos, asimismo, ella se va a elevar de forma rápida o de forma lenta, en mucha proporción o en poca proporción. Si consumimos carbohidratos simples que se absorben de forma rápida, pues asimismo los niveles de insulina se van a elevar en sangre y en mucha cantidad. Si consumimos carbohidratos que se liberan de forma lenta, pues de igual forma la insulina va a ser liberada. De igual forma, una dieta alta en carbohidratos simples como harinas refinadas, refrescos, jugos, va a mantener los niveles de glucosa elevados, pero también los niveles de insulina, como acabo de explicar. Y estos niveles de insulina elevados y de glucosa elevados van a producir en nuestro organismo un proceso que se llama lipólisis, donde los ácidos grasos un poco más complejos se rompen, produciendo así exceso de triglicéridos y colesterol. Por lo tanto, el consumo alto de carbohidratos simples va a tener una repercusión importante en los niveles de triglicéridos del individuo. Número 6. ¿Pueden los carbohidratos ser consumidos por el paciente diabético? Sin lugar a duda que sí, siempre y cuando se escojan las cantidades adecuadas, se acompañen de forma adecuada y se escojan los carbohidratos adecuados. Número 7. ¿Cómo deben ser consumidos los carbohidratos? Preferiblemente, siempre recomiendo que los carbohidratos se consuman acompañados de una alta cantidad de fibra, proteína y de grasas, ya que estos macronutrientes van a provocar que los carbohidratos o el azúcar que se libera de ellos se absorba de forma más lenta a nivel intestinal y por lo tanto la elevación de niveles de glucosa y de insulina va a ser menor. Siempre que se consuman carbohidratos debe ser acompañado con los demás macronutrientes necesarios para que su absorción sea de forma correcta. Número 8. ¿Qué cantidad de carbohidratos debe consumir un paciente diabético? Esta pregunta es un poco ambigua, en el sentido de que va a depender mucho del peso de la persona el cálculo de carbohidratos que se le vaya a indicar. Sin embargo, si eres un paciente diabético, no te recomiendo que consumas por comida más de 2 porciones de carbohidratos, que equivale a una taza. Número 9. ¿Qué tipo de carbohidratos no deben consumirse? En términos generales, los carbohidratos que no deben consumirse son aquellos que son simples, que se absorben con mayor facilidad a nivel intestinal y que por lo tanto van a elevar más la glicemia y los niveles de insulina. Número 10. ¿Cuáles entonces sí se pueden consumir? Pues aquellos que son más complejos, que son integrales, que son altos en fibra y que van a durar un poquito más en degradarse y por lo tanto en absorberse y elevar los niveles de glicemia en sangre. Quiero aclarar que estos últimos 2 puntos van a depender mucho del tipo de tratamiento que tenga el paciente. No es lo mismo tener un paciente con un antidiabético oral, es decir, tratamiento en pastilla, a tener un paciente en una bomba de insulina, donde el control es un poquito más estricto y este paciente, si hace un buen control de carbohidratos, puede consumir carbohidratos de forma libre, es decir, tanto simples como complejos. En base a todo lo que hemos aprendido en este video, podemos determinar que el uso de carbohidratos simples en el paciente diabético no es lo más recomendado. Más bien, el uso de esos carbohidratos complejos son los más recomendados, ya que estos se absorben con menor facilidad y por lo tanto los niveles de insulina no se elevan tanto en sangre ni los niveles de glucosa. Es decir, que el paciente diabético sí puede consumir carbohidratos siempre y cuando estos sean carbohidratos de buena calidad, carbohidratos complejos, integrales, altos en fibra, que van a proporcionar mayor estabilidad glucémica. Espero que esta información te haya servido para perderle el miedo al consumo de carbohidratos y que si tú eres diabético, pues tenga un poquito más de libertad, siempre y cuando lo hagas de forma correcta, con conciencia y medido. Si te interesa más información como esta, te invito a que te suscribas a mi canal,
le des like, active las notificaciones y si tienes alguna duda acerca de este tema, pues que me lo dejes en los comentarios. Gracias por estar aquí, compartir este tiempo conmigo. Recuerda que con diabetes se vive y se vive bien.